Buenos días para Ecuador y el mundo a través de Radio Sucre Play 95.3 FM y Sistema 2 y todas las redes sociales. Buenos días, abogada. Buenos días. Estoy acá desde la ciudad de Quito con un día muy asoleado y con mucha luz, así que, bueno, encantada de estar con ustedes y un gran saludo a la ciudad de Guayaquil y a todos los radioescuchas de Radio Sucre. Gracias, mi querida abogada. Hay varias cosas. La CERCOP es un organismo bastante delicado, mi querida doctora, mi querida abogada, más que todo por los contratos que tiene que realizar, compras públicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay algún cambio en la nueva gestión del CERCOP? Bueno, el CERCOP es el Servicio Nacional de Contratación Pública y de conformidad con la normativa vigente, somos el ente rector de la contratación pública a nivel nacional. Es decir, nosotros supervisamos a 3.600 entidades contratantes y todos y cada uno de los contratos y de las distintas transacciones dentro del concepto de la contratación pública en todas esas entidades. Estamos hablando de ministerios, secretarías, empresas públicas, universidades, la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial. Bueno, todas las entidades del Estado que hacen compras, pues tienen que pasar por el portal de compras públicas que nosotros administramos. La nueva gestión se encargará de enfocará todas sus actividades, todas sus iniciativas, todas sus acciones en tres grandes ejes de acción. El primero es la transparencia y la lucha contra la corrupción. El segundo es la concurrencia, es decir, mucha mayor cantidad de distintos oferentes en cada uno de los procesos y la pluralidad con calidad. Y el tercer eje es lo que yo llamo la ciudadanización de la contratación pública. Así que esos son los tres grandes ejes y obviamente estamos trabajando muy duro en jornadas largas todos los días para poder cumplir con esos grandes objetivos nacionales, nuevamente de transparentar, de hacer mayor concurrencia y de acercar la contratación pública a los ciudadanos. Es una gran verdad, mi querida abogada, para todo lo que es el Estado. Ahí se pasan las compras a través del CERCOP. Pero el CERCOP, en el tiempo de los 10 años que usted conoce, era una corrupción realmente a cielo abierto. Todo el mundo sabía lo que pasaba en el CERCOP. Cómo habían mafias que manejaban el CERCOP y eran los dueños. Podemos hablar de ejemplos. El caso Salcedo, por ejemplo, que manejaban al revés y al derecho. En construcciones, el hospital de Pedernales, etcétera, etcétera. ¿Cómo desarmar esas bandas que han estado incrustadas en el CERCOP, que todo el mundo sabía y no podían hacer nada los directores en su momento? Bueno, yo creo que en primer lugar es muy importante aclarar cuál es el rol del CERCOP. Antes y ahora, el rol del CERCOP, como le digo, es el ente rector y somos quienes administramos el sistema. Son las entidades contratantes, las distintas entidades contratantes, esas 3.600, las que tienen la relación directa con los proveedores y en donde en algunos casos efectivamente podemos evidenciar corrupción. Corrupción de distintas maneras, ¿no? Puede ser una colusión, es decir, un acuerdo entre partes, entre distintos oferentes para, entre comillas, trampearle al Estado a través de precios que no son los que deberían estar en el mercado, sino mucho más altos, o para a veces beneficiarse uno u otro oferente de manera alternativa, no sé, alternándose entre estos oferentes, 2 o 3 oferentes que siempre están ganando los concursos, las licitaciones, etcétera, y muchas veces esta colusión, es decir, estos acuerdos que están contra el libre mercado, a veces se producen entre los oferentes y la misma entidad contratante o alguien al interior de esta entidad contratante. Ahora bien, el CERCOP, como le digo, es el Servicio Nacional de Contratación Pública y nuestro rol es transparentar toda la información de todas las transacciones que se producen a través del sistema. Así que, decirle cuál es nuestro rol para combatir la corrupción. Yo creo que el primer rol es transparentar toda la información, los medios de comunicación, el ciudadano común, cualquier persona puede solicitar información al CERCOP y nosotros obviamente estamos en obligación de dársela, por cuanto el sistema como tal, que es público y que cualquier persona que entre a nuestro sistema
puede ver la información, pero evidentemente esa información es a veces un poco compleja. Y entonces, si nos piden a nosotros directamente esa información, nosotros podemos mandar esa información con los filtros que solicitan. Así que eso es muy importante. Recordemos que el Ecuador tiene una ley, que es la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que hace que toda institución pública tenga obligación, primero, de transparentar toda la información en sus portales web, pero además, en caso de que los ciudadanos pidan información específica, nosotros debemos entregarle esa información. Así que lo primero es transparencia, transparencia, transparencia. Pero lo segundo que es importante es que cuando nosotros, en nuestro rol de supervisores, ¿no? Nosotros supervisamos los procesos, no todos, porque es imposible supervisar todos, necesitaríamos un batallón de personas para eso, pero nosotros supervisamos un número importante de procesos, de nosotros identificar algún problema, algún, entre comillas, error o algo que vaya más allá de un error, nosotros de identificar que eso se está produciendo, después pasamos la información a la Contraloría General del Estado, que es el ente contralor, y que ellos sí pueden sancionar a la entidad contratante, por ejemplo, y de haber ya un acto delictivo, obviamente también eso llega a la Fiscalía, que investiga y que después avanzará con el proceso penal correspondiente. Con la abogada María Sara Gijón Calderón, directora nacional del Servicio de Contratación Pública, CERCOP. Abogada, ya son mayores de edad usted y yo, y hemos vivido la democracia del país, la dictadura, un tiempo en nuestra loca juventud, y posteriormente la democracia desde los años 79 hasta el día de hoy. En la democracia del 79 hasta hoy, sin tomar en cuenta la dictadura, había una forma de contratación pública. Se daban una serie de corrupción también que llevó a cambiar el sistema a este tipo de contratación pública. Realmente en los dos ha habido corrupción, más o menos, una u otra, pero ha existido corrupción. ¿Usted garantiza que con la administración suya ahora se podrá eliminar ese tipo de corrupción? ¿O qué hay que hacer para evitar esto? Es una excelente pregunta y básicamente el tema es que el combate a la corrupción no puede ser cosa de una institución. Debemos ser todas las instituciones del Estado las que tenemos algún nivel de supervisión y control en el ámbito de la contratación pública, pero además con otras instancias del Estado para poder identificar estas actividades ilícitas que pueden llevar obviamente ya a eventos delictivos importantes. En ese sentido es clave que obviamente, como les digo, el CERCOP en su rol, en sus competencias, la Contraloría General del Estado en las suyas, la Fiscalía de la Nación. También es importante que las superintendencias también colaboren con nosotros para información relevante, por ejemplo, en donde pudiéramos estar identificando posibles lavados de activos producto de la corrupción, cuando podamos identificar, por ejemplo, que se están utilizando empresas fantasma para cierto tipo de, digamos, de licitaciones. Ahí necesitamos información tanto de la Superintendencia de Compañías como del Servicio de Rentas Internas. Tenemos también que eventualmente trabajar con la UAFE, es decir, creo que es importante un trabajo consensuado y concertado entre distintas instancias del Estado para que logremos, obviamente, en el caso de que identifiquemos estos actos de corrupción, actuar de inmediato. Pero yo creo que más allá de la corrupción hay otros temas que son muy importantes y que nos permitirán desde el CERCOP y también con otras instituciones del Estado impulsar algo que también es clave en el ámbito de la contratación pública. Y es que la contratación pública, teniendo montos importantes, fijémonos que el año 2009 se transaron a través del sistema de compras públicas más de 5.000 millones de dólares. Estamos hablando del 5% del Producto Interno Bruto, casi el 15% o el 15% del presupuesto general del Estado. En ese sentido, yo le quiero decir que en las compras públicas, la contratación pública puede ser un importante dinamizador de las economías locales,
de la economía nacional, pero al mismo tiempo podemos dar el buen ejemplo. Es decir, ¿a qué me refiero? No solamente en que tienen que ser contrataciones transparentes, eficientes, sino también concurrentes, que significa que mientras más cantidad de oferentes participen en cada uno de los procesos, lograremos un mejor balance entre precio y calidad. Asimismo, es importante que nosotros podamos, por ejemplo, avanzar hacia las compras públicas sostenibles, que lo que busca es que esos oferentes y también los contratantes, es decir, ministerios, secretarías, municipios, empresas públicas, miren que no podemos, por ejemplo, seguir contratando a negocios o empresas que dañan el medio ambiente. Es muy importante, somos, recordemos, uno de los 17 países megadiversos del planeta, y es importante que nuestros oferentes locales, es decir, negocios, asociaciones, empresas del Ecuador, realmente cuiden el ambiente y sobre todo la biodiversidad. Hay muchas posibilidades. Recién el año pasado se aprobó la Ley de Economía Circular, bueno, de hecho fue a inicios de este año, se aprobó la Ley de Economía Circular, que lo que busca justamente es, por ejemplo, impulsar la reducción de uso de plásticos, el reciclaje de todo tipo de residuos, y eso es muy importante. ¿Para qué? No solamente produce mayor generación de empleo, pero también cuidamos el ambiente. Y un tema importantísimo adicional, recordemos que en pandemia y en general cada vez que hay una crisis, el empleo que más se pierde es el empleo joven y el empleo femenino. Es importantísimo también que desde la contratación pública nosotros impulsemos el empleo femenino, impulsemos aquellos negocios, empresas, emprendimientos, ya sea de propiedad de mujeres o que cuiden el empleo femenino. Yo creo que esos son temas en donde también tenemos que enfocar nuestro trabajo y sobre todo, como le he dicho, la transparentación y la mayor cantidad de oferentes posibles en cada uno de los procesos. Es importantísimo eso, mi querida abogada, pero mire, nosotros seguimos insistiendo en la cuestión de la corrupción. 16 minutos para las 8, 16 para las 8 con la abogada María Sara Gijón Calderón. Ella es la directora nacional del CERCOP. Mire, entran a una licitación, entran 3 compañías. Las 3 compañías son del mismo oferente. Y lo hemos visto en el caso ¿cómo que se llama este muchacho que está preso? Ya, de los insumos del IES. Hemos visto que las 3 compañías, las 3 son de ellos, con diferentes razones sociales. Y entre las 3 están una mejor que ellos. ¿Cómo detectar eso para evitar esa corrupción en el futuro? Bueno, en general, evidentemente, como usted bien menciona, uno de los temas es esta transparentación de información y una adecuada colaboración entre las mismas entidades contratantes. Nosotros como CERCOP, que somos el espacio en donde los oferentes o los proveedores del Estado se registran a través del Registro Único de Proveedores, cruzando información, como le he dicho, con el Servicio de Rentas Internas y eventualmente también con la Superintendencia de Compañías podemos detectar esta información. Pero para evitar también que sucedan este tipo de cosas, tenemos que lograr que muchos más actores participen en los procesos. Para ello es fundamental simplificar los pliegos, los términos de referencia, hacer que la contratación pública esté más cercana a la ciudadanía, de tal manera que muchos más actores se decidan a participar. Yo creo que la transparencia, el cruzar información con otros entes reguladores del Estado y contralores del Estado y lograr que haya cada vez más participantes en los procesos contractuales en cada una de las, no solo licitaciones, hay distintas formas a través de las cuales se puede contratar con el Estado, la subasta inversa, puede ser también la subasta inversa corporativa, puede ser también a través de la catalogación, y este es otro ámbito muy importante. Fíjese que la catalogación o normalización de bienes y servicios implica que lo que logramos es que haya muchos más bienes y servicios que suban a este catálogo electrónico, es decir, una especie de Amazon, por decirlo, de Amazon del Estado, que mayor cantidad de bienes y servicios estén en el catálogo, de tal manera que la entidad contratante solo hace un clic y ya compra sin saber quién está del otro lado. Eso es muy importante. Porque eventualmente, y eso es otra cosa que tenemos que hacer, reducir la posibilidad de la discrecionalidad en la toma de decisiones por parte de las entidades contratantes que permiten en muchos casos ese direccionamiento. Tenemos que trabajar muchísimo con tecnología.
Mientras más tecnología, mientras más posibilidades de esa transparencia a través de los distintos portales, páginas web, sistemas, yo creo que es muy importante. Y un tema del que todavía no he hablado en otras entrevistas y vale la pena mencionar hoy: vamos a trabajar a mediano plazo, porque eso toma un poco más de tiempo y de recursos. Tenemos que trabajar con tecnologías que ya son propias de la revolución 4.0. El blockchain, por ejemplo, que es una tecnología que lo que nos permite es fortalecer no solo la transparencia, sino la imposibilidad de la manipulación del sistema. Y eso nos permite lograr que los contratos, primero, sean evidentes para todos, pero además de que no puedan ser manipulados por terceros. ¿Habrá capacitación para esto, abogada? 12 de las 8, 12 de las 8. Totalmente. De hecho, nosotros hace 2 semanas iniciamos un gran y masivo proceso de capacitación, primeramente enfocándonos en los funcionarios públicos. Estamos hablando de más de 30,000 personas que se están capacitando. Seguiremos abriendo estos procesos de capacitación de este curso que le hemos llamado Fundamentos de Contratación Pública. Y después iremos fortaleciendo con otros programas que lo que hacen también es preparar a la ciudadanía, es decir, a los actores que del otro lado de la transacción también tienen que dominar los procesos. Así que eso es un tema que lo estamos haciendo con mucha fuerza y además tenemos obligación normativa de certificar en competencias a todos los funcionarios públicos que participan en los procesos de contratación pública. Así que ese es uno de los temas importantes que nos permiten lograr que muchos más actores participen en cada uno de los procesos. Vale mencionar, tuvimos recién una conversación con el colega colombiano, José Andrés Omeare. Con él conversamos y ellos tenían un similar problema, es decir, que en procesos, sobre todo de obra pública, había máximo 2, 3 oferentes por proceso. Hoy por hoy, con esta simplificación de los términos de referencia, de los pliegos, de las bases, ellos han logrado que haya en cada proceso entre 23 y 43 oferentes, llegando en los mejores de los casos inclusive a más de 100 oferentes por proceso. Eso que permite un mejor balance entre precio y calidad, porque al competir muchas más personas es difícil que pueda darse este direccionamiento. Ok, mi querida abogada, 10 para las 8. El economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas. Economista. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, abogada Gijón. Una pregunta, ¿usted es funcionaria de carrera del CERCOP? No, yo no soy funcionaria de carrera del CERCOP, es primera vez que estoy trabajando en el CERCOP. Yo tengo una experiencia tanto en el sector público como en el sector privado, también en la academia y en organismos internacionales. Le pregunto esto porque usted habla con mucha fluidez y con mucho conocimiento de causa de todo lo que significa el Servicio Nacional de Contratación Pública, abogada Gijón. Por eso mi inquietud en ese sentido, tratando de temas con mucha precisión, mi querida abogada Gijón. Bueno, ya sabe usted, cuando uno es una persona profesional y tiene un reto de esta naturaleza, estudia, se prepara, averigua, investiga y está listo para el cargo. De lo que le escuchaba en el diálogo con el licenciado Arroba, yo también quedo con la inquietud sobre los niveles de corrupción, porque aparentemente el rol principal del CERCOP es la suerte del catálogo en la relación de las compras públicas, pero no necesariamente un organismo de control de esas mismas compras públicas. No, efectivamente, el órgano de control es la Contraloría General del Estado y yo creo que es muy importante que fortalezcamos a esa institución. Es clave que no volvamos a tener estos vaivenes que lastimosamente han afectado a la Contraloría y esperamos que de ahora en adelante este ente contralor tan importante para todo el proceso, en este caso la revisión ex post, ¿no es cierto?, de las transaccionalidades en el ámbito público, realmente se fortalezcan. Tenemos profesionales de altísimo nivel en la Contraloría que deben ser fortalecidos en sus acciones. ¿Ustedes pueden negar per se la participación de algún oferente en compras públicas necesariamente? Bueno, evidentemente nosotros lo que podemos hacer debido a nuestro rol de supervisores también, podemos de identificar cierto tipo de errores, entre comillas, en el proceso, nosotros podemos suspender procesos. Pero ya en ámbito de sanción,
los únicos que pueden hacerlo desde el punto de vista administrativo son la Contraloría General del Estado y ya desde el punto de vista judicial, obviamente, el sistema de administración de justicia. Nosotros lo que sí podemos hacer es revisar que el oferente, que es un proveedor del Estado, no esté incumpliendo con normativa. En caso de incumplir con cierta normativa, nosotros podemos, obviamente, impedir que tal o cual oferente por X número de días pueda seguir ofertando hasta que no se subsane esa situación. ¿Con cuánto personal cuenta el Servicio Nacional de Contratación Pública, mi querida abogada Gijón? Nosotros tenemos un personal de 351 funcionarios, no solamente en la sede central, que está acá en la ciudad de Quito, sino en 4 coordinaciones zonales, en Puerto Viejo, Guayaquil, Ambato y Cuenca. ¿Cuál es la intención o qué debemos de entender con la ciudadanización de la que usted hablaba del Servicio Nacional de Contratación Pública? Bueno, algo muy importante primero es tener el acompañamiento de ciudadanía de los observatorios de veedurías, que son muy importantes en cierto tipo de procesos o ciertos sectores que tal vez son más vulnerables, no solamente a temas de corrupción. Yo creo que es importante entender que a veces por la importancia de ciertos procesos y por el volumen, los montos de los que estamos hablando, es importante el acompañamiento de la ciudadanía o de la misma academia para fortalecer esos procesos. Otro tema que es importante es las compras públicas inclusivas. Recordemos que eso está ya en nuestra Constitución en el artículo 288, donde ya se mencionan los distintos principios de la contratación pública, y uno de ellos es que desde ese espacio, desde la contratación pública, debemos propender a impulsar la economía popular y solidaria. De esa manera logramos la inclusión de más actores en cada uno de los procesos, y en este caso estamos hablando principalmente de la micro y pequeña empresa o tal vez de asociaciones de la economía popular y solidaria. Así que eso es uno de los temas que tenemos que impulsar. De hecho, lo estamos haciendo junto con empresas públicas y otras instancias. Estamos apoyando a empresas públicas, por ejemplo, a la organización de ferias inclusivas, a través de las cuales las empresas públicas, por ejemplo, logran esta interacción con oferentes de la economía popular y solidaria y se les fortalece en sus capacidades para el cumplimiento de las obligaciones, porque el momento en que una institución de la economía social o popular y solidaria le hace una asociación, le hace una cooperativa, por ejemplo, una cooperativa agrícola, por ejemplo, ¿no? O una cooperativa de mujeres para la provisión de ciertos bienes y servicios. Es importantísimo el acompañamiento para que una vez que sean adjudicados estos contratos se pueda cumplir de la mejor manera y elevados estándares de calidad. Porque algo que es clave, y lo mencioné en el eje 2 de concurrencia y pluralidad, pero con calidad, es que sin importar el tamaño de la empresa o el tipo de negocio o asociación, es clave que logremos calidad. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos, que finalmente somos contribuyentes, necesitamos que nuestras expectativas y nuestras necesidades se cumplan y no podemos recibir bienes o servicios que no sean de calidad. Así que ese es uno de los temas en donde brindamos el acompañamiento adecuado a los distintos actores. Un segundo tema, como ya lo mencioné, es impulsar lo que se llaman compras públicas afirmativas, con enfoque de género, es decir, impulsando el empleo femenino o impulsando emprendimientos o negocios de propiedad de mujeres. Y también otra cosa que es importante, como ya lo mencioné, son las compras públicas sostenibles, es decir, que los oferentes, pero también las entidades contratantes, eleven los estándares ambientales y socioambientales, es decir, que se cuide el ambiente y se cuide a la gente que está en esos lugares en donde ellos realizan sus actividades. Por ejemplo, una de las instituciones es Petroecuador, ¿no? Y vale la pena mencionar que estamos trabajando con ellos para impulsar este tipo de contrataciones. Abogada Gijón, muchísimas gracias por su presencia de mi parte y ojalá que no nos metan gato por liebre en las compras públicas nada más. Eso sería de rogar. Éxitos en su gestión, licenciado Arroba. Muchas gracias, abogada. La dejamos con las últimas palabras, 3 y las 8.
Bueno, mis últimas palabras es que los ciudadanos y sobre todo los emprendedores, los pequeños negocios realmente se acerquen al CERCOP. Estamos ahí para servirles, para informarles, para brindarles ese acompañamiento que necesitan para convertirse en proveedores del Estado y que lo hagan de manera eficiente, con calidad y sobre todo con efectividad. Es decir, que logren no solo participar, sino también ser adjudicados en procesos, por ejemplo, relacionados con alimentación, con esto que sucede mucho en las localidades, con limpieza, con seguridad, con transporte, pero con muchos otros temas también ya de alto nivel de sofisticación. Es importante que se acerquen a nosotros, que se acerquen a las entidades contratantes también para obtener toda la información y que puedan participar y ser adjudicados. Muchas gracias a la abogada a la abogada María Sara Gijón Calderón, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP. Muchas gracias, abogada.